amigo, amiga, que me estás viendo en las redes sociales, no le tengas temor a las noticias, no le tengas temor a los que están anunciando la guerra. Vengo a decirte que el príncipe de paz está anunciando que hay salvación, que hay restauración, que hay transformación para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Y si tú eres un hijo del Señor, levántate en esta temporada, porque el tiempo de Juan el Bautista ha llegado y debemos de anunciar el evangelio de arrepentimiento. Y todos saben lo que se están viendo en las redes sociales, el ataque de Palestina a Israel. ¿Quién está enterado de eso? A ver, quiero que levanten las manos. Terminó la guerra de Ucrania con Rusia hace poco, o no sé si terminó, pero ahí está. Pero por ahí ya está en la noticia, ahora no es tan importante, digámoslo. Pero ahora empezó Palestina atacando nuevamente a Israel. No es algo común, o sea, para nosotros para el mundo tomó como una gran importancia, pero ellos viven constantemente atacados. El pueblo de Israel vive constantemente atacado. En el 2019, cuando yo viajé, en la misma noche que nosotros llegamos a Tel Aviv, esa misma noche se habían mandado misiles de Palestina a Tel Aviv. Gracias a Dios que ellos tienen una buena defensa militar y no sucedió nada, pero aún la gente, los judíos, muchos andan armados en la calle. Nuestro guía de turismo, o nuestro guía, él andaba armado. Entonces yo le pregunté, ¿por qué andas armado? ¿Sos un guía? O sea, no sos un policía, no sos un militar. Y me dijo, nadie, nunca más nadie nos va a sacar lo que es nuestro. Y vamos a dar nuestra vida si es necesario para defender nuestra tierra. Es una promesa del Señor que el Señor les dio, y eso se preparan para defender ese territorio, esa tierra. Pero hoy el ataque llegó muy fuerte, y detrás de ese ataque vemos Córdoba, cómo se está prendiendo fuego, todo incendiado, miles y miles de hectáreas que se están perdiendo, casas que se están perdiendo, y ves diferentes tragedias, diferentes problemas de clima, digámoslo así, y vemos muchas noticias. Y yo veía todos estos días atrás muchos predicadores y muchas partes de redes cristianas sociales hablando que llegó o estamos ya al tiempo del arrebatamiento. ¿Cuántos saben lo que es el arrebatamiento? Levanten la mano los que saben lo que es. Mire, un gran trabajo ahí para los pastores, porque ni el cuarto de la iglesia sabe lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él no va a descender a tierra, pero ahí en las nubes va a tocar trompeta, y los muertos en Cristo primero serán levantados con cuerpo glorificado, y después nosotros seremos arrebatados. El Señor da una enseñanza, una parábola en Mateo diciendo, dos estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dile al que está a tu lado, yo no sé qué vas a hacer, pero yo me estoy preparando para cuando el Señor me venga a buscar, irme con Él. ¿Cuántos se están preparando? Porque nos preparamos para una cosa, nos preparamos para ser padres, nos preparamos para ser personas con conocimiento en la vida, nos preparamos y trabajamos para tener nuestra casa y para tener un vehículo y para cambiar nuestro bienestar económico, y nos preparamos para esto y nos preparamos para lo otro y nos preparamos para recibir dones, talento y ser usados por el Señor. Pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante, que cada día debemos de preparar nuestras vidas para el día que el Señor nos venga a buscar. De una forma individual o cuando sea el arrebatamiento, no sé cómo el Señor lo hará, pero debemos de estar preparados. Y vea, creo que muchos vieron esos videos, ¿sí o no? Ahí no vio. Estamos en un último tiempo de arrebatamiento, tiempo de esto, tiempo del otro. Y yo en la semana le comencé a consultar al Señor. Porque si tenemos al Señor de nuestro lado, ¿cómo no le vamos a preguntar?
Es como que si tú vivas con un médico y te vas al hospital. Si tienes el médico en tu casa, pregúntale y que te vea y que te revise el médico, ¿sí o no? Y yo le comencé a preguntar esta semana al Señor, ¿en qué tiempo estamos? Porque tenemos que saber en qué tiempo estamos parados. Tenemos que conocer como hijos de Dios los tiempos. A veces nos invertimos mucho tiempo o mucho conocimiento para conocer los tiempos naturales. ¿Quién va a ganar? Y todo nuestro tiempo escucho a la gente y la mayoría de las personas, hasta los cristianos, y si gana Milei, y si gana Massa, y si gana este, y si gana lo otro, y si nos sacan los planes, y si la escuela deja de ser pública, y si la escuela pasa a ser privada, y nos investigamos y tratamos de aprender de los tiempos naturales. Pero no nos damos cuenta que lo más importante para los hijos de Dios es conocer los tiempos de Dios. Dile al que está a tu lado, prepárate para que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. Entonces me puse a orar estos días preguntando al Señor, en lo particular, no soy una persona que está 24 horas tirada de rodillas orando, no lo hago. Pero sí, todo el tiempo estoy orando con el Señor, todo el tiempo estoy hablando con el Señor, haciendo mis cosas, manejando el vehículo, haciendo algún trámite, todo el tiempo estoy clamando al Señor, todo el tiempo estoy pidiéndole al Señor que Él me hable, que me enseñe. Y el día viernes estaba haciendo unas cosas en mi casa y yo sentí la voz del Señor que me dijo, prepárate porque te quiero revelar los tiempos. Prepárate porque muchos, me decía el Señor, están tratando de descifrar mi palabra. Muchos que tienen conocimiento de la Biblia, que no está mal tenerlo y está bueno que lo puedas adquirir en los días de estudio que se dan en este lugar. Pero muchos quieren con su propio conocimiento humano o con ese conocimiento que adquirieron, tratar de entender lo que está ocurriendo, me decía el Señor. Otros tratan de entender lo que otros entendieron. Es como decir, bueno, aquí el Señor les reveló algo y yo voy a creer lo que esa revelación que esa persona tuvo. No estoy diciendo que no sea de Dios, estoy dando un ejemplo. ¿Me estás siguiendo? Por ahí esta no es una prédica como las que siempre está usted acostumbrado, pero es muy necesaria para que usted pueda obtener entendimiento. ¿Por qué le digo de lo que a otros le revelan? Hace unos años atrás, yo tenía un matrimonio amigo que se congregaba en nuestra iglesia y invitaron a un predicador a su iglesia. Y ese predicador fue y predicó. Yo no pude ir en ese momento, me habían invitado. Y a los 2 días los veo al matrimonio. Y le pregunto, ¿cómo estuvo tu evento? ¿Cómo estuvo la persona que fue a predicar a tu iglesia? Hermoso, trajo una revelación. Trajo una revelación de parte de Dios. Y bueno, yo dije, quiero saber cuál fue la revelación. Me dijo, Judas no está muerto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Judas no está muerto. Porque cuando el apóstol Pedro pregunta al Señor qué de aquel o qué iba a ocurrir con aquel, o sea, estaba preguntando por Juan, el discípulo amado, el que se ponía en el pecho y recostaba su rostro en el pecho del Señor. Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué? Si yo quiero, él no va a conocer muerte. Está hablando del apóstol Juan. Y ese predicador que fue a la iglesia dijo que no era el apóstol Juan, sino que el Señor le reveló en sueño que era Judas, el que le había traicionado al Señor. Toca lo que está a tu lado y dile, por favor, no nos sacúdelo y dile, por favor, trata de comer la comida casera. ¿Cuál es la comida casera? Tú sabes lo que le pones a esa milanesa, tú sabes si tú le pones ajo, tú le pones perejil. En la de la roticería es provenzal. Nos vemos, no te van a estar picando perejil y ajo. Tú le pones huevito, tú le pones tal vez alguna sabora para que agarre más sabor. Allá es leche y agua. Hay que tener cuidado. Con esto no estoy diciendo que no escuche ningún predicador.
Pero ten cuidado de qué te estás alimentando. ¿De dónde sacaron que Judas era el que el Señor le había dicho? Y eso estaba, yo le dije ese día, me parece que no es así. No. Es una revelación del Señor. Y como no es mi iglesia, no me congrego ahí, no voy a meterme en problemas. Pero mira, la mejor revelación y todo lo que el Señor te hable a ti y a mí tiene que tener peso de la palabra del Señor. Si no lo encuentras, no encuentras un apoyo de lo que el Señor te está hablando, en la palabra del Señor hay un gran problema. Así que por favor, desconéctate. Pasa que lo que pasa con los cristianos, se lo voy a decir así. Voy al espíritu emancipado para todo el mundo. Es más fácil conectarte 15 minutos y ver al predicador y la predicadora esta que ir a tirarte una hora de rodillas en tu cuarto, proclamar un día de ayuno, pedir al Espíritu que te dé sabiduría y después hablas lo que otros hablan. ¿Por qué no hablas lo que el Padre te puede hablar a ti? Porque el Dios que le habla a eso es el mismo Dios que quiere hablar contigo. Y el Dios que habla conmigo es el mismo Dios que quiere hablar contigo. Ahora está en qué tiempo tú le dedicas a ese Dios para que Él te hable. Entonces es más fácil decir, hoy terminó tarde el culto, vamos a la roticería. Compro una hamburguesa, lo comemos, ya está. Listo, se terminó. Y en lo espiritual, la iglesia se está metiendo en un gran problema, hermanos. Porque en los últimos tiempos, dice la Biblia, habrá falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos maestros de la palabra, engañadores, amadores, o sea, amadores de sí mismos. Yo hablaba con el pastor, con el grupo de los pastores y decíamos, ¿a quién invitamos para el aniversario? Y yo dije, a este, no se lo invitan más en esta casa. Y no que estén endemoniados, ni que estén desviados del camino. Pero no puede ser que la casa se le abra para que ellos vengan y expongan la palabra del Señor. Y cada predicador que viene a este lugar nosotros lo honramos, y cada predicadora que la profeta trae en los congresos les honra, le bendecimos con dinero, con ofrenda. Y no puede ser que ellos siempre vengan a predicar aquí y ellos nunca te abran la puerta de tu casa. Perdón, de su casa. Entonces, si no valoras que yo te abro la puerta de mi casa y te invito y tú me cierras la puerta de tu casa, besito. Pero aquí tenemos que cuidar este lugar, porque este lugar es un lugar muy especial que puede provocar vida, pero también puede provocar muerte, que puede edificar, pero a la vez puede derribar y destruir, que puede fortalecer un árbol, que como el Señor nos habla que cada uno somos como árboles, que nos puede fortalecer, pero también nos puede secar. Así que toca al que está a tu lado y dile, por favor, en esta temporada, ten cuidado, el alimento que estás consumiendo, mejor consúmelo de la casa. Yo dije, Señor, el Señor me comenzó a hablar. Y el Señor me dijo, no es tiempo de arrebatamiento. No vengo todavía a buscar a mi iglesia. No es tiempo. Y encima se me dijo, habla con autoridad y no tengas miedo, porque como cada vez que te mandé a hablar, te voy a respaldar y voy a estar contigo. No es tiempo de arrebatamiento.
Mi iglesia no será arrebatada todavía. No por lo que está ocurriendo en Israel, mi iglesia va a ser arrebatada. No por lo que está ocurriendo con los climas, mi iglesia va a ser arrebatada. Igual, la creación gime. Clama. ¿Sabe por qué gime y clama la creación? Por un avivamiento. Para que la iglesia se despierte. Para que el pueblo de Dios se ponga en el lugar que corresponde. Tú no tienes que estar en el lugar de queja, de santo, de enojo. No, tú tienes que salir de ese estado y plantarte en el diseño que Dios puso para ti. Porque si Dios te trajo a este lugar, es porque tú eres herramienta útil en las manos del Señor. Dios no se equivocó con ninguno de los que están en este lugar. Aún con los que están en esta noche por primera vez, a eso les digo, fueron elegidos desde el vientre de su madre y el Señor, si ustedes se lo permiten, hará cosas extraordinarias con ustedes. Y me dijo, no es tiempo de arrebatamiento, pero este es el tiempo, me dijo el Señor. Y quiero que abras tu Biblia, libro de Isaías. Mientras tú buscas el libro de Isaías, la palabra del Señor se divide en dos tiempos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y bueno, todos ahí. Hasta Malaquías. Los profetas mayores, profetas menores, Cantar de Cantares, Salmos, Proverbios. Y después viene el Nuevo Testamento. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, el aposento alto en Hechos, y comienza todo el Nuevo Testamento. Pero entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hubo un espacio donde Dios hizo silencio. Diga conmigo, Dios hizo silencio. A ver una vez más. Yo no sé cómo se puede vivir con el silencio de Dios, no quiero saberlo. Pero Dios, a su pueblo, a la niña de sus ojos, a Israel, la nación que Él había formado, la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, por la desobediencia del pueblo, porque Israel era duro de servir, terco, cabezón. Mira lo que está a tu lado, no le digas nada, solo míralo. Y el Señor levantaba un profeta para Jerusalén y otro para Judá, profetas mayores, profetas menores. Todo el tiempo el Señor levantando profetas, jueces en el Antiguo Testamento, para que Israel, para que los hebreos se vuelvan de sus malos caminos y comiencen a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y de repente Dios dice, se termina. Hago silencio. No les voy a hablar más. Y el Señor hace silencio por 400 años. ¿Te imaginas que vengas al culto el próximo fin de semana y tengamos linda alabanza y tengamos lindos músicos y nosotros vengamos con buen ánimo, pero que haya un silencio de parte del Señor y Dios no hable, y te vuelvas a tu casa y te pregunten en tu hogar, ¿qué habló Dios? Nada. Y te vas al domingo y te vas el próximo fin de semana, y así cada fin de semana, y pasa un año, y pasan 10, y pasan 30, y pasan 50, 100, 200, 300. Dios hizo silencio. Porque se había cansado el Señor de hablarles una y otra vez a Israel. Israel era cabezón. Yo le digo al Señor, si me vas a hablar, le pido siempre al Señor que me hable cosas diferentes. Porque si Él me habla cosas diferentes, es porque lo que me habló anteriormente,
yo solo obedecí y lo puse por obra. Pero si el Señor un día viene y te dice, Oti, te voy a usar de una manera, esta es una suposición nada más, Oti, te voy a usar de una manera extraordinaria en la guitarra. Pasaron 5 meses y viene otro profeta, Oti, dice el Señor que te va a usar de una manera extraordinaria en la alabanza. Pasaron 2 años, viene otro profeta, Oti, dice el Señor que te va a usar de una manera extraordinaria en la alabanza. ¿Qué pasa? ¿El Señor es descorazado? ¿Que siempre está hablando lo mismo? No, es que Oti todavía no ha puesto en obra lo que Dios le habló. Y así pasa 1 año, 2, 3, 4, y estás en el mismo estado y llorás cuando el Señor te habla, pero mira, no tienes que llorar tanto, sino tienes que levantarte, abrazar esa palabra que viene de parte de Dios, ponerla por obra para que el Señor te pueda llevar a otro nivel y te pueda hablar de otra manera. ¿Cuántos dicen, yo quiero eso de parte de Dios? Y el Señor hace silencio por 400 años. Yo me imagino entrando el sumo sacerdote al lugar santísimo, porque ellos seguían la costumbre. La costumbre no se detuvo. Lo que se detuvo fue el silencio de Dios. Y todo el pueblo en el patio del tabernáculo, esperando lo que Dios había hablado al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote dice, no tengo nada para decirles. No tengo nada para hablarles. Yo me imagino que todo el pueblo volvía a su casa triste, angustiado, desconsolado, porque ellos sabían y habían probado lo que era Dios en acción. Porque todo lo que sale de la boca de Dios, cuando ya sale de la boca de Dios, comienza a provocar una acción en nuestras vidas. Comienza a cambiar los aires. Por eso cuando el pueblo de Israel se iba a ir a la guerra, ellos tenían planeado que para el próximo mes iban a entrar en guerra. Antes de ir a la guerra, antes de ser invitados a pelear con los enemigos, se iban y buscaban a los profetas y le decían, por ejemplo, vamos a hacer juntos, dice el Día de las Madres, así que vamos a utilizar una profetisa mujer. Iban y le buscaban a Débora, y Débora estaba sentada debajo de 2 palmeras, y los generales y los hombres de guerra se acercaban y le preguntaban, Débora, consulta con Jehová si salimos a la guerra o nos quedamos. Si Él va a ir con nosotros y nos va a dar victoria, o nos quedamos tranquilitos acá en nuestras casas. Y Débora hablaba con Jehová. Jehová le daba la orden y estrategia, se la daba a los generales se la daban al ejército, salían a la guerra y Dios le daba la victoria. Yo creo firmemente que tú vas a terminar este año en victoria. 4, 5. Yo creo firmemente que tú vas a terminar este año en victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo decretó que este año será un año de gran victoria para Casa de Milagro. Será un año de triunfo y de victoria. Por eso tantos ataques, por eso el enemigo te apunta, por eso el enemigo te rodea, por eso el enemigo te ataca, porque él sabe que hay una palabra de parte de Dios para ti, para tu casa, para tu economía, para tu ministerio, para tu llamado. Pero si tú permaneces, el Señor te dará la victoria. ¿Cuántos dicen, yo lo creo? Ahora 400 años Dios no habla con su pueblo. Ten cuidado. Ten cuidado, hermano. No te digo que seas el perfecto o la perfecta, porque quien te habla no lo es. Pero ten cuidado de perder que Dios hable a tu vida. No importa si tú no lo oyes con voz audible, pero mientras que el profeta Isaías viene con una palabra de parte del Señor. Isaías 43. Y dice el profeta, voz que clama, ¿en dónde?
Quiero que me lo digas con autoridad. Voz que clama en él. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad. A vuestro Dios. A nuestro Dios, perdón. Todo valle sea alzado. Y bájese todo monte y collado. Y todo lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente, ¿qué dice su Biblia? La verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías, muchos años atrás, comienza a profetizar para Israel lo que iba a ocurrir después de esos 400 años de silencio. Que iba a haber un hombre que en el desierto iba a preparar camino para el Hijo de Dios, o sea, para nuestro Señor, a cumplir la orden, lo dictado como sacerdote, y se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice: Zacarías, Zacarías, tus oraciones han llegado al trono del Señor. Tócalo al que está a tu lado y dile: hermano, hermana. Dile con autoridad: hermano, hermana, no bajes tus brazos. Tus oraciones han llegado al trono de Dios. ¿Cuánto lo creen? Zacarías y su esposa querían ser padres. Querían tener un hijo. Esa era estéril. No lo podía hacer. Yo me imagino que Zacarías habrá clamado al Señor. Y Elizabeth, por su parte, habrá clamado al Señor. Y llegó el día de la respuesta. El Señor le aparece, el ángel le dice: Zacarías, tus oraciones llegaron al trono del Señor. Tu clamor fue oído por el Padre. Prepárate, Zacarías, porque tu mujer dará a luz a un hijo. Su nombre será llamado Juan. Y él va a preparar el camino del Redentor. Zacarías no lo creyó. Zacarías dudó. Y automáticamente Zacarías quedó mudo. Y al salir del lugar donde él estaba, todo el pueblo le estaba esperando. Como cada momento que esperaba, si Dios habló. Y el pueblo se dio cuenta que era la primera vez que Dios había hablado nuevamente. Pero Zacarías no lo podía contar. No lo podía anunciar. Porque él había quedado mudo por haber dudado. Yo te exhorto en el nombre del Señor. Y te animo a que saques toda duda de tu vida, a que arranques toda duda de tu corazón, porque en esta temporada tu boca será llena de la gloria del Señor. Tu boca se va a llenar de prodigio, de milagro, y tú vas a contar las maravillas que Dios hará contigo y con tu familia. Porque no en vano tú clamas, no en vano tú oras. Todo aquel que clame y todo aquel que ore, se cumple la palabra. Todo aquel que busca, le halla. El que llama, se le atiende. Y al que golpea, se le abre. Isaías, años atrás, estaba hablando de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Abre tu Biblia, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 3. Libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3. En aquellos días
vino Juan el Bautista predicando, ¿de dónde? En el desierto de Judea, y diciendo, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, lo que habíamos leído hace un momento, muchos años atrás, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida, ¿qué era? Langostas, ¿y qué más? Y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el Señor me dijo, ¿sabes cuáles son estos tiempos? Son los tiempos de Juan el Bautista. Son los tiempos de Juan el Bautista. No es tiempo de arrebatamiento todavía, me dijo el Señor. Es el tiempo de Juan el Bautista. Y yo dije, Señor, ¿cómo es el tiempo de Juan el Bautista? Porque mi iglesia, mi pueblo, ¿cuántos son pueblos del Señor? Mi pueblo, mi iglesia, tiene que comenzar a moverse como Juan el Bautista. Tiene que comenzar a predicar, me dijo el Señor. No es tiempo de arrebatamiento, porque es tiempo de que todavía muchos se vuelvan nuevamente al camino del Señor. Muchos que están apartados se arrepientan, y aún gente que no le conocen al Señor vengan a los pies de Cristo. Tiempo de Juan el Bautista. Tiempo de anunciar que el pueblo, que las personas se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de sus malos caminos, que enderecen sus sendas. Y el Señor me dijo, he elegido esta casa y la he preparado toda esta temporada, y estos 14 años la he preparado, la he capacitado, porque viene el tiempo donde yo los voy a levantar con poder y autoridad para anunciar el Evangelio, para hablar del arrepentimiento, para hablar de un cambio de vida, para hablar de transformación, para que los que están alrededor, los de Jerusalén, los de Judea y de las ciudades que están alrededor, me decía el Señor, se convocan en este lugar y vengan a los pies de Cristo y reconozcan que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, que en Él hay vida y vida en abundancia. ¿Habrá alguien en este auditorio que pueda dar un grito de júbilo al Señor? Dile al que está a tu lado, el espíritu que estaba en Juan el Bautista es el espíritu que está en ti. Pero esto no es cualquier cosa. Esto no es un eslogan. Esto no es para hacer un cartel aquí. Es un ejemplo, tiene que ver con este cartel, por favor. Esto no es para hacer un eslogan y decir, bueno, ya no somos más Casa de Milagro, ahora somos Casas de Juan el Bautista. No es para un eslogan. Es para una manera de vivir, me decía el Señor. No puede pasar un día que tú y yo tenemos que anunciarle el Evangelio a alguien. Pero mira, amigo, mira, hermano, mira, líder, mire, pastores, mira, profeta, mira, apóstol, mira, levita, mira, el músico. Porque el Señor me dijo, lo que yo prometí lo voy a comenzar a cumplir.
Pero si mi pueblo no se levanta, voy a traer y voy a injertar en esta casa gente de otros lugares y los voy a comenzar a levantar y los voy a comenzar a revestir de poder, porque este tiempo se tiene que comenzar a cumplir. Tiempo de anunciar el evangelio, tiempo de hablar de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero el arrepentimiento primero comienza por casa. Primero debe de comenzar por nosotros. Porque el Señor me decía, y me llevaba a este versículo, Mateo capítulo 3 versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Él no estaba contaminado. Él, aunque tenía una unción que Dios le había dado, ese Juan el Bautista, en el vientre de su madre recibió del Espíritu Santo. Cuando María saluda a su prima Elizabeth, dice que el niño saltó en el vientre y fue lleno del Espíritu de Dios. Y una persona, un hombre, una mujer, un líder, un pastor, un apóstol, un profeta, un levita, un músico, o no importa si no tienes un cargo dentro de la iglesia, un hijo, una hija de Dios, que está lleno del Espíritu de Dios, no puede estar contaminado. No puede estar mezclado con el mundo. Los sacerdotes, por orden del Señor, ellos usaban ropas que tenían oro. Las pecheras que ellos llevaban, se lo hablo de esta forma para que lo entiendan. Gente nueva que hay en este lugar. Las pecheras que los sacerdotes cargaban tenían 12 piedras preciosas, valiosas. Las campanitas y las granas que tenían en los bordes de la vestidura era oro puro. Las vestiduras de los sacerdotes, por orden de Dios, eran vestiduras que tenían un valor muy alto. ¿Alguien me está siguiendo? Que tenían un precio muy elevado. Se lo habla así: los calzoncillos que portaban, y no son como los que usamos nosotros ahora, cubrían todo el cuerpo, era de lino fino. Porque eso, cuando entraban al lugar santísimo, no podían transpirar, no podían tener sudor. Todo era lujo, por orden de Dios. Pero Dios, en el Nuevo Testamento, levanta a un hombre llamado Juan el Bautista, que anuncia con poder, que anuncia con autoridad, y su ropa era pelo de camello, y sus cintos eran de cuero, y su comida, los sacerdotes podían comer el pan santificado, el pan que estaba en el templo. Pero Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre. Y el Señor me decía: yo estoy poniendo una gran carga, escucha, una gran carga sobre esta casa. No lo tomen livianamente. No lo tomen como simplemente una reunión más donde el Señor se movió o el Espíritu se movió. Esto tiene que traer un peso a nuestras vidas. Tenemos que cargar el peso de que tenemos la responsabilidad de comenzar a anunciar que estamos en el tiempo que la gente se debe de arrepentir. Y nosotros no nos tenemos que contaminar. Ay, apóstol, se metió con la ropa. No estoy hablando de esta ropa, hermano. No estoy hablando si usas pantalón o pollera. Ya es tu problema, es tu forma de vestir. Estoy hablando de las ropas interiores. Lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, lo que está en tu alma, lo que está en tu espíritu, no tiene que estar contaminado. No tiene que estar
se debía a nadie. Sabe que cada político, paréntesis en la prédica, cada político que llega al gobierno, llegan con muchas deudas a empresarios. Llegan porque gente le puso dinero para hacer sus campañas, y una vez que llegaron al poder, esos mismos empresarios que lo metieron en el poder son los que le dicen qué ley tienen que hacer y qué ley no tienen que hacer. ¿Saben qué? Porque ellos tienen una deuda. Juan el Bautista no tenía ninguna deuda con el templo, con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos. No tenía ninguna deuda. Él salió directamente del corazón de Dios. Casa de Milagro no es una casa que le debe algo a otra persona. Casa de Milagro es una casa que desde el día 1 fue diseñada desde el corazón de Dios. Y no lo digo porque soy el pastor de esta casa. Lo digo porque el Señor me lo dijo. Esta casa es una casa diferente. Esta casa es una casa que anda como Juan el Bautista, que tiene que comenzar a hablar verdad. Ay, apóstol, antes hablamos mentira. No, no hablamos mentira. Pero ahora tratemos de hablar 80% de arrepentimiento, 80% de las prédicas que se vuelvan a Cristo, y tal vez 10 o 20% de prosperidad y de bendición. Porque todo el que se arrepiente y todo el que confiesa que Jesús es el Señor y el Salvador, todas las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Todas las demás cosas el Señor les va a proveer. Apóstol, no vamos a escuchar más prédicas de prosperidad. Quédate tranquilo, habrá prédica de prosperidad. Pero la esencia de esta casa, en este nuevo aniversario y en este nuevo año que está cumpliendo este ministerio, es un llamado al arrepentimiento, es amor a las almas, es pasión por el perdido, es anunciar el Evangelio. Habrá alguien en esta noche que se atreva a tomar este desafío de parte del Señor. No importa tu condición de hoy. Hoy el Señor te puede poner ropas nuevas, mi amigo, mi amiga. Hoy el Señor puede sacar el silicio, puede sacar la ropa sucia, la ropa vile, y el Señor te puede vestir de gala en esta noche. Te puede vestir de fiesta. Pero ¿sabes qué? Abre tus ojos y comienza a mirar a tu alrededor. Se están perdiendo. Los jóvenes se están perdiendo. Los niños se están perdiendo. Los adultos se están perdiendo. Los ancianos se están perdiendo. Y la iglesia entretenida. La iglesia dando vueltas. Pero yo me levanto como el ángel de esta casa a decirte que nos levantamos con poder y autoridad. No sé cuántos me van a seguir, si 5, si 10, si 15, si 20, o sea, mejor que sea toda la iglesia, pero nos levantamos a anunciar el evangelio de salvación. Arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Y el Señor me decía, Juan el Bautista preparó el camino del Señor, porque Juan el Bautista decía, viene detrás mío uno que no soy digno de atar sus sandalias. Él bautiza con fuego. Y Casa de Milagros se levanta en esta temporada a decir a las personas, vengan a este lugar porque aquí hay salvación. Vengan a este lugar porque en esta casa verán la transformación del Señor. Vengan y prepárense porque detrás nuestro viene el Señor a buscar a su iglesia. Nos preparamos para un gran avivamiento. Porque dice que la gente se agolpaba donde estaba Juan el Bautista. La gente que tiene hambre de Dios, aunque tú le digas, arrepiéntete de ese pecado y cambia esa manera de vivir. Si tú eres un hombre o una mujer guiado por el Señor,
no vas a dañar a esa persona va a recibir esa palabra con gozo y con alegría, porque dice la Biblia que se juntaban las multitudes alrededor del Jordán y Juan el Bautista lo bautizaba. Prepárense los líderes de esta casa para preparar y atender a las personas que van a venir, porque viene una temporada donde vamos a bautizar cada fin de semana. Vamos a bautizar a personas que se arrepienten, que vienen a buscar un cambio de vida. Amigo, amiga, que me estás viendo en las redes sociales, no le tengas temor a las noticias, no le tengas temor a los que están anunciando la guerra. Vengo a decirte que el príncipe de paz está anunciando que hay salvación, que hay restauración, que hay transformación para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Y si tú eres un hijo del Señor, levántate en esta temporada, porque el tiempo de Juan el Bautista ha llegado y debemos de anunciar el evangelio de arrepentimiento. Pensé que este auditorio iba a explotar. Pensé que este auditorio iba a explotar en una celebración, porque dice la palabra que en Hechos de los Apóstoles todos lo tenían en común y Dios añadía día a día lo que tenían que ser salvos. Casa de milagro, prepárate para una cosecha masiva, prepárate para una cosecha de alma, prepárate para una cosecha. Prepárate, porque el Señor te va a usar a ti. Prepárate, porque el Señor te va a capacitar. Prepárate, porque el Señor te va a alistar. Prepárate, porque el Señor te va a poner en la línea de batalla. Prepárate, porque serás herramienta, instrumento para la gloria, para la honra, para la alabanza de nuestro Señor. Sigan tocando los instrumentos, ponte de pie. Busca de la presencia del Señor. Yo desde que crucé esa puerta comencé a sentir un fuego en mi cuerpo. Yo comencé a sentir un fuego que lo sigo sintiendo.